Como ya se sabe, con respecto a lo que viene a ser el estudio del prisma oblicuo, se conoce que el volumen del prisma es equivalente a la arista lateral multiplicado por el área de su sección recta. Pero si tú tomas en cuenta que el área de la sección recta es la misma que el área de la base, entonces puedes reemplazarlo en su cálculo. O sea, nosotros podemos decir entonces, así abiertamente podemos decir que el volumen de un prisma será equivalente, ojo, aquí en rojo, a el área de la base o área de la sección recta, que es lo mismo, multiplicado por la arista lateral, que también será lo mismo decir su altura. Porque recuerda que en este tipo de prisma, la altura tiene el mismo valor que la arista lateral. ¿Ya? Entonces, así sería esto. Muy bien. Volumen del prisma igual al área de la base multiplicado por la arista lateral. Perfecto. Entonces, espero que hayamos comprendido acerca de esa fórmula y que estemos claros. Ahora pasemos a ver un pequeño ejercicio aplicativo y básico. Nos dice, en un prisma recto de base triangular, el área de una cara lateral es 20 unidades. Si esta cara dista 6 de la arista opuesta, calcule el volumen del prisma. Muy bien, entonces tenemos acá nosotros a nuestro prisma, pongámosle A, B, C, bueno, M, N, O. Muy bien, ese sería nuestra arista. En cada uno de los casos, tanto laterales como aristas básicas. Pero nos dice que el área de una cara lateral es 20 unidades. ¿Cuál es la cara? Bueno, puedes tomar en cuenta cualquiera de ellas, déjame decirte. Claro, podría ser la cara BCMO o podría ser ACOM, como quieras en cada uno de los casos. Bueno, vamos a tomar en cuenta la cara ACOM, ¿está bien? Esa cara entonces. Diremos nosotros, profesor, entonces, en esta cara, tomando en cuenta nosotros la arista lateral y bueno, esta longitud a la cual le voy a llamar un M, ya que las caras laterales de un prisma recto son rectángulos. ¿Por qué, profe? Porque forman ángulos rectos con la base, por eso, simplemente. Entonces, tal y como estamos observando nosotros, se trata de un rectángulo en este caso. Claro. Profe, entonces, ¿qué pasaría si se trata de un rectángulo? Bueno, el área de un rectángulo es simplemente base por altura o largo por ancho, como quiera decirlo. O sea que el área de ACOM es igual a L por L. Pero según el problema, eso vale 20, porque dice que el área de una cara lateral es igual a 20. Eso es lo que nos dice. Ya, pero dice, si esta cara dista de la arista opuesta, 6. O sea, la cara de la cual estamos hablando va a distar de la arista opuesta. ¿Cómo es eso, profe? O sea que tenemos que plantear entonces la distancia, ojo, la distancia de esta cara a la arista opuesta. ¿Te das cuenta? O sea que la distancia de esta cara a la arista opuesta, voy a poner 90 grados por acá, esa distancia valdría 6 unidades. Pero mira, si nosotros proyectamos esa distancia de la cual me estaban hablando, si nosotros proyectamos, hacemos por acá, estaremos trabajando simplemente con la altura de un triángulo. ¿Cómo es eso, profe? Mira, obsérvalo claramente. O sea, estamos hablando nosotros de esto, simplemente. ¿De acuerdo? O sea, esta figura sería en este caso, un rectángulo. Entonces, si esto vale 6,
la tabla de 6. O sea que la distancia de la vista a esta cara es lo mismo decir la altura del triángulo MNO. Ah, ya, perfecto. Perfecto, ¿te das cuenta? Entonces así es. Entonces nosotros diremos, profesor, el área de la base de ese triángulo sería, el área de la base del triángulo MNO sería base, es M por la altura 6 sobre 2. Allá, M por 6 sobre 2. O sea, 3 veces M sería el área de la base. Perfecto. Ahora mira, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a calcular el volumen, porque eso es lo que te están pidiendo. Y el volumen es igual al área de la base multiplicado por la arista lateral. Entonces digo, el volumen será igual a, el área de la base vale 3 veces M por la arista lateral. Pero según el problema, M por la arista lateral, M por la arista lateral vale 20. Ah, ya, este vale 20. O sea, diremos nosotros entonces que el volumen del prisma sería 3 por 20, o sea, 60. Eso, caballeros, es la RRRPTA del problema. O sea, la clave es la C de cevichito, la C de ceviche peruano, así de fácil. Un prisma recto de 10 centímetros de altura tiene por base una región limitada por un cuadrilátero inscriptible, en el cual, al trazar una diagonal, se forma un triángulo equilátero, de lado igual a 12 centímetros, y otro triángulo que sería isósceles. Calcular el volumen del prisma. Muy bien, entonces estamos observando nosotros acá nuestro prisma recto, o sea que forma, sus aristas laterales forman un ángulo de 90 grados con su base, o las aristas básicas, como quieras decirlo. Eso es lo que se cumple. Además nos dice que su base está limitada por una región de un cuadrilátero inscriptible. Ahorita vamos a ver eso. Nos dice además de que su altura vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale su altura según el problema? 10 centímetros. Recuerda que la altura es lo mismo a decir la arista lateral. O sea que la arista lateral en este caso valdría 10 centímetros. Muy bien. Y ahora analicemos el área de su base. Un cuadrilátero inscriptible. Bueno, este cuadrilátero es inscriptible. Vamos a poner así, ¿no? Vamos a nombrar al prisma A, B, C, D. P, Q, R, S. Entonces, a su base, tanto la inferior como la superior, como son de la misma medida, como te he dicho, se encuentra inscrito en una circunferencia, porque dice que es inscriptible. Cuando aquí te dicen que es inscriptible, recuerda por el tema de geometría plana o planimetría, tiene que estar inscrito a una circunferencia. Vamos a dibujar nuestra circunferencia y luego relacionarla con dicho cuadrilátero. Ya bueno, ahí está graficada nuestra circunferencia y nosotros observaremos claramente que este es el cuadrilátero. Y lo vamos a graficar acá tal cual es. Ah, ya, profesor, o sea, usted va a graficar al cuadrilátero que te están mencionando. Claro que sí, tal cual es. Muy bien. Así se ve. Este de acá sería entonces el cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero? Pues el cuadrilátero de vértices P, Q, R, S. ¿Está bien? Ese es el cuadrilátero entonces. PQRS, que representa la base de ese prisma. Muy bien. Según el problema dice que el cuadrilátero, o sea, la base que es un cuadrilátero inscriptible,
se encuentra limitando a dicho prisma. Pero además nos dice que si tú trazas una diagonal, se forma un triángulo equilátero del lado 12 y otro triángulo isósceles. A ver, ¿cómo es eso, profe? Claro, mira, tracemos nosotros una diagonal, como la diagonal QS, puede ser esa diagonal. ¿Está bien? A la hora de trazar esa diagonal, entonces se está generando un triángulo equilátero. O sea, el triángulo PQS es un triángulo equilátero. ¿Cómo es eso, profe? Claro, medidas de 60 grados para cada uno de los lados. Eso es lo que se sabe. Perfecto. Y del lado 12, ya, profe, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que este lado de acá valdría 12, este 12 y este acá también 12. Muy bien. Pero dice que también se genera otro triángulo isósceles. Bueno, el triángulo QRS es un triángulo isósceles. Profe, pero ¿cuál de los lados sería igual si es isósceles? Bueno, ahorita vamos a discutir eso, tomando en cuenta de que si es un cuadrilátero, en este caso inscriptible, si es un cuadrilátero inscriptible, entonces lo que se debe cumplir, ¿sabe qué cosa es, caballero? Creo que tú ya lo sabes. Claro, se debe cumplir que la suma de sus ángulos opuestos es 180 grados. O sea, si esto vale 60, esto valdría 120 grados. Muy bien, entonces es imposible que haya otro ángulo más de 120 grados. ¿Por qué, profe? Porque si fuese otro de ellos 120, sumaría 240 y más de 240. Y tú sabes que la suma en un triángulo es 180. Es por eso que el triángulo PRS sería isósceles, pero siempre y cuando QR es igual a R. Solo si se cumple eso, solo si se cumpliera eso, entonces ya estaríamos hablando nosotros de ello. Pero como no es así, no pasa nada, caballero. No pasa nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya está. Perfecto. O sea, profe, quiere decir que cada una de estas medidas valdría lo mismo, porque es un triángulo isósceles, medio de los lados iguales, los ángulos iguales. Para que llegue a 180, cada una de estas medidas debe ser 30 grados. Ya, perfecto. Cada medida es igual a 30 grados. Muy bien, muy bien. Entonces, creo yo que ya el problema está totalmente resuelto. ¿Por qué, profe? Porque al ser un triángulo isósceles, y este es un equilátero, son simétricos. Entonces, si yo trazo la diagonal, vamos a trazar la diagonal. Al trazar esa diagonal, mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que esa diagonal se va a transformar en una bisectriz. Eso es lo que está pasando. O sea, 30 para ti y 30 para mí. Y por acá también, 60 y 60. Uy, uy, uy. Y mira, y este ángulo 30 y 60 te daría un ángulo recto. Ya. Y date cuenta, a ver, no sé si te das cuenta, creo que sí, ya te diste cuenta, que hacer este de acá un ángulo recto, caballero, hacer este un ángulo recto, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se está determinando un triángulo notable. ¿Cuál, profe? El triángulo PSR es un triángulo notable de 60 y 30. Ya. A ver, vamos a dibujar por acá. El triángulo de 30 y 60. Claro que sí. Entonces, profe, por acá mide este 30 y este mide 60 grados. Entonces, observa que en ese triángulo a 60 se lo pone 12. Pero este triángulo notable tiene lados K, 2K y K raíz de 3. Ya. Pero según el problema, ¿esto de acá cuánto vale? Esto vale 12. Entonces, si pasas a dividir, K valdría 4 raíz de 3. O sea, quiere decir que a 30 se lo pone 4 raíz de 3. Esto de acá valdría 4 raíz de 3 a la hora de pasar a dividir. Ya, esto vale 4 raíz de 3.
Muy bien. Entonces, como los triángulos PQR y PRS son congruentes por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, entonces estas dos áreas son equivalentes. O sea, el área de la región triangular PQR y el área de la región triangular PSR son congruentes. Quiere decir que el área total de la base sería el doble de una de las áreas. Ah, perfecto. Entonces yo digo, el área de la base, ojo, bueno, siendo este el triángulo bueno, vamos a poner como otro colorcito, PSR, entonces sería así, el área de la base es el doble del área de PSR. Bueno, sería dos veces, el área de la, en este caso, de esta base, ¿a qué es igual, profe? Área base por altura sobre 2, o sea, 12 por 4 raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Ah, ya, profe, pero mira, se te van los paquitos, claro que sí. Y me va a quedar que el área de la base es igual a 48 raíz de 3. Entonces, si el área de la base es 48 raíz de 3, creo que el problema ya está resuelto. ¿Por qué, profe? Porque me está pidiendo el volumen que es el área de la base por la arista lateral. Muy bien, ¿lo vieron? Entonces el problema ya salió. El volumen es área de la base. Pero señor, el área de la base vale 48 raíz de 3. Área 48 raíz de 3. Y eso multiplicado por la arista lateral, que valdría 10. Ah, ya, por 10. Pues creo que sale al ojo piojo, claro que sí. Al ojo piojo sale 480 raíz de 3. Ah, ya, claro que sí. Claro que sí. Esa sería la RPTA, caballero. Mira, ¿te das cuenta? Qué recontra facilísimo estuvo eso. O sea, la clave es la C de sevillano. Así de fácil, simple y sencillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Recontra facilísimo, ¿no?